¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por el amor hacia una mujer que, sin darte cuenta, tu propia voluntad, tu fuerza vital, comienza a debilitarse? No es una coincidencia. Friedrich Nietzsche, el pensador martillo que demolió ídolos, lo advirtió con brutal lucidez. La mujer que amas puede ser tu mayor peligro, no por malicia, sino por la naturaleza misma del amor y de la feminidad tal como él las percibía. Para Nietzsche, el amor, especialmente en su forma más apasionada y sacrificial, puede ser una trampa sutil que despoja al hombre de su voluntad de poder, de su impulso ascendente hacia la grandeza. Ella, sin quererlo, puede convertirse en el centro de tu universo, desviando tu energía de la creación, del autodominio, de la superación de ti mismo. Te invita a la comodidad, a la seguridad, a la disolución del yo en la pareja, lo que Nietzsche consideraba una decadencia de la individualidad. Crees que buscas la felicidad, la plenitud, pero, en el análisis nietzscheano, corres el riesgo de encontrar una forma de mediocridad disfrazada, una renuncia a la soledad creativa y al dolor necesario para la forja de un espíritu superior. Y en esa entrega, el hombre, que aspira a ser un superhombre, puede terminar siendo un último hombre, débil y domesticado por el amor que cree que lo eleva. Ella no necesita ser una femme fatale ni una villana consciente para representar este peligro. La amenaza que Nietzsche vislumbraba reside en la propia naturaleza del amor romántico y en la tendencia humana a la comodidad y la autoengaño. La mujer que amas, en su inocencia y su deseo de unión, puede invitarte a la disolución de tu singularidad, a la renuncia a tu propio camino espinoso en pos de una felicidad compartida, y para Nietzsche, a menudo mediocre. Él veía la domesticación del espíritu como el mayor de los males, y el amor, al buscar la fusión, puede ser una fuerza poderosa de domesticación. Te pide que bajes la guardia, que compartas tus debilidades, que te entregues a una vulnerabilidad que para el filósofo era un riesgo para la voluntad de poder ascendente. Ella te ofrece un refugio del dolor, una tregua de la soledad creativa, pero ese refugio, en la visión nietzscheana, puede convertirse en una jaula dorada que te impide alcanzar tus alturas más sublimes, esas que solo se conquistan en la soledad y la lucha contra uno mismo. El peligro no es la mujer, sino la tentación de la complacencia que el amor encarna. La pasión amorosa, esa fuerza que parece arrastrarte hacia la fusión total, es precisamente el mecanismo por el cual el yo individual puede disolverse. Nietzsche, en su aversión a todo lo que olía a rebaño o a domesticación, veía en el amor un potencial para la mediocridad. Ella no necesita ser una figura dominante. El peligro radica en tu propia voluntad de sacrificio, en tu anhelo de complacer, de hacerla feliz por encima de tu propio desarrollo. Crees que ese sacrificio es noble, la máxima expresión del amor. Pero para Nietzsche, es una renuncia a la voluntad de poder, una disminución de tu espíritu ascendente. Te invita a la seguridad del nido, a la dulce pero estancada comodidad, lejos del dolor necesario para el crecimiento, lejos de la soledad creativa donde se forja el superhombre. La mujer que amas, sin saberlo, puede convertirse en la sirena que te atrae a las rocas de la complacencia, donde tu barco de la individualidad naufraga en las aguas de la uniformidad. El peligro no es su maldad, sino la tentación de la debilidad, que el amor, en su forma más absorbente, puede representar para el hombre que busca la grandeza. La intuición nietzscheana sobre el amor como peligro se agudiza al observar cómo la compasión, esa virtud tan alabada por otras filosofías, puede convertirse en una fuerza debilitante en la relación. Para Nietzsche, la compasión excesiva, el querer aliviar todo sufrimiento del otro, es una forma de negación de la vida, una huida de la dureza necesaria para el crecimiento. La mujer que amas, al buscar tu felicidad por encima de todo, puede inconscientemente llevarte a evitar el dolor, la soledad y la confrontación con tus propias limitaciones, que son el crisol de la grandeza. Te envuelve en una burbuja de confort que, aunque dulce, te impide forjar el carácter de acero que solo se obtiene al enfrentar la adversidad sin concesiones. Crees que ella te está protegiendo, pero en realidad puede estar minando tu voluntad de poder, tu capacidad de superarte a ti mismo a través de la lucha. El peligro no es la intención de ella, sino la sutileza con la que el amor, en su afán de cuidado, puede sofocar la llama del espíritu ascendente,
convirtiendo al hombre en un ser domesticado, alejado de su potencial más elevado. Disolución del yo en la pareja, una búsqueda tan común en el amor romántico, era precisamente lo que Nietzsche combatía con vehemencia. Él veía la individualidad fuerte como el pilar de la grandeza, el camino hacia el superhombre. La mujer que amas, en su afán de unión total, puede invitarte a fusionarte de tal manera que tu propia voluntad de poder se debilite, se diluya en la de la pareja. Te pide que renuncies a tu soledad, a tus silencios creativos, a ese espacio de forja interior donde nacen las ideas más elevadas. Crees que estás construyendo una vida a dos, pero corres el riesgo de estar disolviendo tu propia esencia, de volverte una mera extensión de la relación. Este peligro no radica en la maldad de ella, sino en la fuerza absorbente del amor que, sin una voluntad inquebrantable por parte del hombre, puede llevarlo a la mediocridad, a la pérdida de su singularidad. Nietzsche diría que es una renuncia a la dureza necesaria para la autosuperación, una elección por la comodidad del nosotros, en detrimento de la grandeza del yo. Resulta paradójico que la dulzura del amor pueda ser, para Nietzsche, una fuente de debilidad. Él, que predicaba la dureza para consigo mismo y la superación constante, veía en la complacencia amorosa una traición al espíritu. La mujer que amas, en su deseo de verte feliz, puede convertirse en una amortiguadora de tus desafíos, un bálsamo que te impide sentir el dolor necesario para el crecimiento. Te ofrece un refugio del mundo, una zona de confort que, sin una voluntad inquebrantable por parte del hombre, puede transformarse en un estancamiento. Él no busca una existencia fácil, busca la magnitud, la altura, y eso solo se logra en la lucha, en la superación de obstáculos, en la soledad de la creación. El peligro no es su maldad, sino la tentación de la mediocridad que el amor, en su afán de cuidado y protección, puede infundir. Nietzsche nos advertiría que el hombre que se deja arrullar por esta comodidad se niega a sí mismo la oportunidad de forjar un carácter de acero, de trascender la debilidad humana y de ascender hacia su propia grandeza. La búsqueda de la armonía y la paz en la pareja, tan anhelada por el hombre, podía ser para Nietzsche una sutil trampa hacia la mediocridad. Él, que abogaba por la discordia fértil y el conflicto que engendra grandeza, veía en la complacencia amorosa una negación del espíritu ascendente. La mujer que amas, al buscar eliminar toda fricción y todo dolor de tu existencia, puede inconscientemente minar tu capacidad de superación. Te ofrece una felicidad cómoda que, según Nietzsche, es la felicidad de los últimos hombres, aquellos que han renunciado a la soledad creativa y al sufrimiento necesario para forjar un carácter excepcional. El peligro no es su intención, sino la tentación de la uniformidad que el amor, en su afán de unión, puede imponer. Nietzsche advertiría que el hombre que se deja llevar por esta armonía superficial se niega a sí mismo la guerra interior que lo hace grande, la capacidad de crear sus propios valores y de trascender la moral del rebaño. El hombre que sucumbe a la comodidad del amor, al buscar la validación y el refugio en la mujer que ama, puede perder su voluntad de poder más esencial. Nietzsche, con su visión crítica de la moral del rebaño, advertía que la felicidad fácil, la ausencia de conflicto, es el camino hacia la mediocridad. La mujer, sin saberlo, puede ofrecer una burbuja de seguridad que te aísla del dolor necesario para el crecimiento, de la soledad que forja la grandeza y de la dureza que templa el espíritu. Te invita a un conformismo dulce que, aunque reconfortante, es una renuncia a tu propio destino superior. Crees que ella te está protegiendo, pero en realidad puede estar minando tu capacidad de autosuperación, tu impulso innato hacia la excelencia. Nietzsche diría que el peligro no radica en la mujer, sino en la tentación de la debilidad que el amor, en su forma más absorbente, puede infundir, transformando al hombre en un último hombre, alejado de su potencial heroico. La verdadera libertad del hombre, en la visión de Nietzsche, no es la ausencia de la mujer, sino la capacidad de amar sin sucumbir a la debilidad. Él advertía contra el amor como sacrificio, esa tendencia a renunciar a la propia voluntad de poder por el bien del otro. La mujer que amas, en su inocencia, puede convertirse en la tentación de la complacencia, invitándote a una paz que es, en esencia, un estancamiento. El peligro no es su maldad,
sino la sutileza con la que la felicidad compartida puede minar la soledad creativa y el dolor necesario para la forja de un espíritu superior. Nietzsche no pedía la misantropía, sino la firmeza de la individualidad, la capacidad de mantenerse íntegro en la relación sin disolver el yo en el nosotros. Es un llamado a un amor más duro, más exigente, donde ambos espíritus se elevan mutuamente sin que uno se convierta en el ancla del otro. La mujer que amas puede ser tu mayor peligro si te invita a la mediocridad, tu mayor aliada si te impulsa a tu propia grandeza. La amarga pero liberadora verdad que Nietzsche desveló radica en la comprensión de que el amor, en su forma más absorbente, puede ser un test de fuego para la voluntad de poder del hombre. Si el hombre se somete, si renuncia a su soledad creativa, a su dolor necesario para la grandeza, a su impulso ascendente en pos de la comodidad y la fusión total, entonces la mujer que ama se convierte, sin quererlo, en su mayor peligro. Pero si el hombre, con dureza para consigo mismo y una voluntad inquebrantable, es capaz de amar sin ceder su singularidad, sin disolver su yo en el nosotros, entonces el amor se transforma. Deja de ser una trampa y se convierte en un catalizador para la grandeza compartida. Nietzsche no abogaba por la misantropía o el aislamiento, sino por un amor que eleve, que impulse a ambos espíritus a su máxima expresión. Es en esa elección consciente de la fortaleza, en esa renuncia a la mediocridad disfrazada de felicidad, donde el hombre encuentra la verdadera libertad y convierte a la mujer que ama, no en su ancla, sino en una aliada en su ascenso hacia el superhombre. En la intrincada danza del amor, la mujer que amas puede no ser la causa directa de tu peligro, sino un espejo brutal de tu propia voluntad de poder. Nietzsche, con su implacable honestidad, nos invita a mirar hacia adentro. Si te sientes disminuido, si tu ambición se marchita o tu soledad creativa se diluye en la relación, el peligro no reside en ella, sino en tu propia incapacidad para sostener tu singularidad frente a la poderosa fuerza de la unión. Ella simplemente refleja tu tendencia a la comodidad, a la dependencia, a la renuncia al dolor necesario para el crecimiento. Es tu propia voluntad débil la que se entrega, la que busca refugio en el nosotros a expensas del yo superior. Nietzsche diría que es en esa confrontación con tu propia debilidad reflejada donde reside la verdadera prueba. La mujer que amas te muestra lo que aún te falta para ser el superhombre, lo que aún te ata a la moral del rebaño y a la mediocridad. Y en ese sentido, su presencia, aunque dolorosa, es una oportunidad ineludible para la autosuperación. La mayor trampa que la mujer que amas puede representar, según Nietzsche, no es el conflicto o la traición, sino la promesa de una última felicidad. Esa dulce comodidad, esa paz sin fricciones, esa vida sin la angustia del gran desafío. Nietzsche despreciaba la felicidad de los últimos hombres. Aquellos que han domesticado sus deseos, que buscan solo la seguridad y el confort, renunciando a toda aspiración de grandeza. La mujer que amas, en su deseo legítimo de compartir una vida plena y feliz, puede inconscientemente invitarte a este estancamiento. Te ofrece un puerto seguro que, sin una vigilancia constante de tu parte, se convierte en una cárcel para tu espíritu ascendente. El peligro no es el amor en sí, sino la tentación de la complacencia, la seducción de una vida sin lucha, sin la soledad creativa que forja los valores más elevados. Y es en ese momento de dulce rendición, donde el hombre, sin darse cuenta, sacrifica su potencial de grandeza por una paz que, a la larga, se convierte en tedio y en la negación de su propia voluntad de poder. Sin embargo, la visión de Nietzsche no condena el amor en su totalidad, sino que lo desafía a alcanzar su forma más elevada y peligrosa para la mediocridad, no para la grandeza. La mujer que amas deja de ser tu mayor peligro y se convierte en tu mayor aliada cuando ambos se comprometen a un amor que eleva. Esto implica que la relación no es un refugio para la debilidad, sino un crisol para la fortaleza. Ambos se impulsan mutuamente a la autosuperación, a la creación de nuevos valores, a la aceptación del dolor necesario para el crecimiento. Ella no busca domesticar tu espíritu, sino que celebra tu singularidad y tu voluntad de poder. Es un amor que no teme la soledad creativa del otro, sino que la respeta y la nutre. La mujer que amas te desafía a ser mejor, a no conformarte con la mediocridad, a abrazar tu destino con amor fati.
Este es el amor para espíritus libres, una unión donde la voluntad de poder de uno no anula la del otro, sino que la magnifica, creando una sinfonía de grandezas individuales que, juntas, se atreven a ascender hacia las cumbres del superhombre. Finalmente, el hombre que ha asimilado la advertencia nietzscheana no renuncia al amor, sino que elige un amor más peligroso, en el sentido más noble de la palabra. No es un amor que busca seguridad, sino un amor que arriesga la comodidad en pos de la grandeza. Él sabe que la mujer que ama puede ser su mayor peligro si su propia voluntad es débil, pero también su mayor catalizador si su espíritu es fuerte. Esta elección no es ingenua, es una decisión consciente de enfrentar la complejidad de una relación donde dos voluntades poderosas buscan elevarse mutuamente. Ya no busca un refugio para sus inseguridades, sino un campo de batalla compartido para el crecimiento. La mujer que ama se convierte en una compañera en el camino del autodominio, alguien que comprende la necesidad de la dureza, la soledad y la creación de nuevos valores. El peligro subsiste, pero es un peligro aceptado y transformado, un riesgo que vale la pena correr en la búsqueda de una existencia que no solo sea feliz, sino también magnífica y trascendente.